Damos a esta hora para que usted tenga un anticipo de lo que va a ocurrir en el Consejo de Ministros, don William, A ver. al señor ministro de Hacienda, el doctor Diego Guevara. Señor ministro, buenos días. Buenos días, Juan, William, a toda la mesa, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí en este día que es muy importante, ministro. La gente se está preguntando por los impuestos. Los impuestos que se decretaron frente a la conmoción interior. Los impuestos, le voy preguntando, ¿rigen por la conmoción solamente por este año, pero por la conmoción cuando se termine este año tendrían que acabarse, salvo que algo suceda en el Congreso? Pero es correcto, en principio estamos frente a impuestos transitorios. Sí, exactamente, Juan, como usted lo ha mencionado, los impuestos de la conmoción interior, como lo dice el decreto claramente, rigen hasta el 31 de diciembre del 2025. Como se ha venido diciendo, son 3 impuestos: un impuesto a juegos de suerte y azar en línea, un segundo impuesto a la venta, primera venta o exportación de petróleo y carbón por un 1% y un impuesto de timbre. Estos 3 impuestos rigen por esta vigencia hasta el 31 de diciembre, en el marco de que existe jurisprudencia de la Corte que para consolidar el orden público más allá de los 90 días o la respectiva extensión de la conmoción, pues puedan tener espacio de recaudo. Recuerde que, por ejemplo, impuestos como el IVA se recaudan solo de manera bimestral, entonces, y mientras las plataformas pueden hacer sus adaptaciones, puede tomar algo de tiempo, y en general la jurisprudencia permite estar hasta el 31 de diciembre. En el caso ya que estos impuestos quisiéramos que fueran de carácter permanente, deben tener su trámite normal en el Congreso de la República. El impuesto es para destinación específica a Catatumbo, pero se recauda en todo el país. Efectivamente, Juan, el impuesto solo puede ser gastado en el Catatumbo. De hecho, debemos crear en esta y la próxima semana un nuevo decreto de adición al presupuesto en el que se especifiquen los sectores donde, por indicación del señor presidente, serán temas de sustitución de cultivos ilícitos, educación, salud, agua y defensa. Ese será el núcleo de la inversión allí en ese territorio, y estos impuestos son con dedicación específica. Ese es el objetivo, y únicamente podrán ser usados en los municipios del Catatumbo y algunos colindantes del Cesar, y que están allí en el decreto. Este es el espíritu específico y puntual, también tratando de no afectar todo el marco general de estabilidad fiscal, donde, como todos saben, es un año, y el 24 también fue de muchos retos, y este sigue siendo un año de muchos retos fiscales. Señor ministro, usted lo que ha dicho es que estos impuestos deberían ser permanentes. Como el decreto es solo durante este año por la conmoción, usted ha dicho que van a llevar al Congreso una nueva reforma tributaria. ¿Esta reforma tributaria se concentra solo en estos 3 impuestos? La idea de discutir con el Congreso una reforma o incluso evaluar algún proyecto de iniciativa legislativa parte de la idea de recuperar algunos puntos de la ley de financiamiento de diciembre, de la fallida ley de financiamiento, donde, por ejemplo, estaban estos 3 impuestos, así que insistiríamos en ellos para responder a su pregunta, pero también retomaría elementos importantes como el descuento de renta corporativa para pequeñas y medianas empresas del 35 al 30, retomar muchos elementos que se han planteado en el pasado alrededor de posibles negociaciones de deudores con la DIAN, de alivios en esas deudas que también nos permitan tener mejores ingresos fiscales, y una revisión específica, como lo hemos estado diciendo estas semanas, a muchos nuevos sectores de la economía. Es decir, nos van a poner más impuestos, eso es inevitable. Muchos negocios consolidados. Sí, claro. Ministro, es de los puntos donde, sí. Inevitablemente nos van a poner más impuestos. Pues realmente es que la estructura de gasto de Colombia requiere que cada gobierno haya hecho una o 2 reformas. Al final, el crecimiento del sistema general de participaciones, que es la transferencia más grande del presupuesto,
crece con los ingresos corrientes de la nación de los últimos 4 años y esto genera entonces que ese gasto estructural crezca. Eso realmente es lo que más peso le mete al presupuesto. Las otras historias de que se abre un consulado más, un consulado menos, eso es menos de, o sea, si uno mira un nuevo ministerio, un nuevo consulado, eso es menos del 1% del presupuesto. Realmente el crecimiento estructural del presupuesto viene dado por ley, por SGP, en esa transferencia donde están pensiones de militares, pensiones de maestros del distrito, la transferencia de educación. Entonces, al final, se requieren nuevos impuestos a medida que la economía evoluciona, es natural. Además, es que no son los que sean nuevos impuestos, sino que surgen nuevos sectores que requieren también tributación. Creo que ese es de los puntos que vale la pena insistir, pero volviendo al catatumbo, estos tres impuestos son los que menos afectan al colombiano del común. Ministro, buenos días. Recuerde que una reforma tributaria tumbó a un antecesor suyo, al doctor Carrillo, al ministro de Hacienda del gobierno Duque. ¿Cree que tenga ambiente en el Congreso de la República para sacar adelante una reforma tributaria? Ese es uno de los puntos que hay que empezar a evaluar esta semana, que ya arranca el Congreso plenamente. La semana pasada, si bien hubo extras, aún no hemos tenido el chance de hablar en detalle con las comisiones económicas. Será parte de los acercamientos que tengamos que hacer en estas semanas y ver el ambiente que haya en el Congreso de la República, o en su defecto ver proyectos de iniciativa legislativa que nos puedan permitir tener artículos tributarios tanto de beneficios como de nuevos impuestos, pero será parte del debate. Y de nuevo, usted tiene toda la razón, todas las reformas tributarias deben ser consensuadas con el Congreso de la República. Este es el espacio donde se definen los impuestos permanentes. El Ministerio propone, estructura en algunos casos, pero es el Congreso de la República el que los aprueba. Carrasquilla, ¿no? Dije Carrillo. Carrillo, sí. Carrasquilla. Carrasquilla, don Santiago Ángel. Señor ministro, es que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal acaba de publicar un comunicado en el que dice que hay un debate técnico sobre las transacciones de única vez, que sin estas no habrían cumplido la regla fiscal el año pasado, y dice otras cosas bien graves, como que no creen en la meta de recaudo tributario del gobierno para este año, y etcétera, y que tienen que equilibrar en 46 billones de pesos para que se cumpla la regla con lo del año pasado. ¿Usted qué responde a eso? Yo creo que son dos puntos. Un primer punto es sobre la regla fiscal del 2024. El 2024 tuvo un evento sobreviniente de única vez, que es una caída de recaudo de 18.6 billones, que la misma metodología de la ley de la regla fiscal permite sugerir que es una transacción de única vez, es decir, un evento que no es recurrente en la macroeconomía colombiana, y una caída nominal de recaudo de 18 billones, un evento de única vez no recurrente, que si uno lo mira un poco en perspectiva, tiene que ver con ese cambio de ciclo súbito del crecimiento del 7% del 22 al 0,6 en el 23, y técnicamente nos permite definir que es una TUE. Allí, por supuesto, hay unos debates de índole técnico con el CARF, cuyos conceptos no son vinculantes, pero más allá de la regla fiscal, lo que acá de fondo es el concepto de la sostenibilidad fiscal, el cumplimiento de este gobierno con sus metas. El año pasado se hizo un recorte de 28,8. Hace un año nos decían, decía el mismo CARF, van a tener que recortar 15 porque si no pasa la ley de litigios. Pues no pasó y se recortaron mucho más. Yo creo que este es un gobierno que ha sido responsable, que ha tenido que hacer los ajustes en el momento que son, que ha usado todos los elementos de control, tanto en términos de un manejo eficiente de la caja, revisando específicamente el gasto, evaluando potenciales ajustes. Y en unos años entonces de esos choques fiscales, pues este 2025 será parte de ese reto. También será parte que algunos sectores pues estén en el rezago, como ha pasado con subsidios de energía, como que nos estamos poniendo al día, y quizás el 25 será el mismo camino, porque son años de choque fiscal importante, pero hay que decirlo, es que aún gastos como el FEPEC, que no se pagó en la pandemia, se están pagando, gastos como el crédito del Fondo Flexible, el Fondo Monetario, se está pagando. Entonces, si bien la pandemia terminó en nuestra cotidianidad en términos fiscales, hay muchos gastos aún pendientes que han hecho que el nivel de gasto corriente de la nación se incremente significativamente en los últimos 4 años. Entonces, esto también nos lleva a unas presiones importantes y a tomar medidas. Sí. Y bueno, tendremos que tomar medidas a lo largo del año en términos de revisiones, manejo de caja y ajuste, pues para mantener esa senda de la sostenibilidad fiscal. Son las 6 de la mañana y 29 minutos, señor ministro. Sabemos que tiene una agenda muy complicada. Le doy mi impresión de lo que usted me ha dicho para terminar, solo para pedirle unos comentarios finales. Me da la impresión que van a tratar de meter
la reforma tributaria que ya habían intentado, pero con una menor ambición. Si esa menor ambición baja mucho, pareciera que usted tuviera en el radar flexibilizar la regla fiscal, sobre todo conocido el informe de hoy, porque parecería muy difícil cumplir la regla fiscal el año entrante. En lo de austeridad me da la impresión que usted no hace mayor énfasis y sin embargo los colombianos se sienten muy mortificados porque ven que les aprietan y les aprietan el cinturón, y los esfuerzos del Estado por reducir sus gastos, los viajes al exterior, las entidades, los viáticos, aunque parezcan poquito sumado es mucho. Y finalmente, y esto ya no es impresión mía sino que preguntas de los oyentes, ¿cuánta mermelada van a repartir ahora que están haciendo el nuevo gabinete para asegurar que pase la tributaria? 3 inquietudes respetuosas, señor ministro. Bueno, Juan, respecto al tema de regla fiscal, la regla fiscal es una ley de la República. Si bien en la ley de financiamiento sugerimos un adelanto del régimen de transición que era válido el año pasado, este año ya no se puede presentar en términos de la vigencia. Eso no quiere decir que se modifique la regla fiscal, era simplemente adelantar los regímenes de transición. Nosotros no tenemos considerado ninguna modificación a la misma, sino más bien utilizar los elementos que tiene la regla fiscal actual. Lo que sí es cierto es que las reglas fiscales tienen imperfecciones. Nuestra regla, por ejemplo, tiene ciclo petrolero, no ciclo de carbón. Pero bueno, para no alargarme más y ser muy concretos, la regla fiscal como ley de la República se respeta. El único que la puede modificar es el Congreso de la República y jugamos con ello. Respecto a la austeridad, yo creo que acá hay unos elementos claves que ya se han dado. El presupuesto del año pasado a este solo creció en un 1%, cifra mucho menor incluso que la inflación. Esto ha hecho sacrificar en muchas entidades el nivel de contratistas. Hoy muchas entidades trabajan con la mitad de contratistas que tenían. Desde el gobierno nacional hemos minimizado y puesto en detalle cuáles son los viajes claves. Por ejemplo, el viaje a Davos de Suiza, este gran foro mundial, no fue el Ministerio de Hacienda, no fue el señor presidente de la República. Acá hay un compromiso realmente con la parsimonía en los gastos, y usted lo puede ver en el crecimiento, en los debates, en los temas de crecimiento. Por eso yo insistí hace un momento, una cosa es el gasto inflexible que crece por el SGP, entonces hay una narrativa desde el despilfarro, y cuando uno la mira en detalle no es tan cierta, y más bien es un tema estructural que hace que el gasto crezca, y por eso todos los gobiernos tienen que hacer tributarios. Sí, entonces eso es un sentido, pero acá se ha aplicado una política fuerte de parsimonía en el gasto, y revisen nomás, pregunten en muchas entidades cuántos contratistas, incluso trabajadores, hoy han perdido su empleo en ese marco de ese ajuste doloroso. Entonces yo creo que son unas medidas que hay que decir a los colombianos que se han tomado en unos años difíciles en el frente fiscal. Yo creo que estos son los elementos que uno tiene que poner en el debate, y al final sobre la recomposición de gabinete pasa por la recomposición de la gobernabilidad. Cuando hay partidos de gobierno, ellos pueden gobernar y será parte de las decisiones del señor presidente de la República. Muchísimas gracias, Juan, a toda la mesa, que tengan una buena mañana. Gracias, ministro. Han escuchado ustedes al doctor Diego Guevara, ministro de Hacienda y Crédito Público. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Bueno, gracias, buen día. 6:33 minutos de la mañana. Varios temas que quedan en las palabras del ministro. No van a tocar la regla fiscal, lo ha dicho, dice que van a cumplir con la regla fiscal, dicen que van a presentar definitivamente la reforma tributaria, no dio muchos detalles, pero queda claro que no será solamente con los impuestos transitorios para el Catatumbo, sino que tratarán de revivir algunas de las medidas ya sepultadas por el Congreso cuando tramitaron la reforma anterior. Y frente al tema de la austeridad, el ministro ha dicho que hay inflexibilidad en unos temas atados al SGP, pero digamos que no es definitivamente un tema que preocupe o que demande mucho interés, ni que esté muy arriba en las prioridades del gobierno. Él, sin embargo, ha dicho que dentro de lo que tiene flexibilidad ha hecho unos recortes, y el tema de la mermelada queda para el análisis político, y ya lo veremos con Darcy Quinn, cómo están tratando de reorganizar el gabinete buscando participación de disidentes, desobedientes, rebeldes
o ambiciosos de burocracia en algunos partidos para fortalecer las mayorías parlamentarias. Me da gusto saludar a esta hora. Estará en la cabina con nosotros toda la mañana el exministro de Comercio, exministro de Hacienda y Crédito Público, el doctor José Manuel Restrepo. Nos va a acompañar en esta mañana de hoy con el análisis de los temas económicos, de los temas empresariales. Doctor Restrepo, bienvenido a esta cabina. Muy buenos días, Juan. Un saludo muy especial a usted y a todos los integrantes de la mesa de trabajo. Aquí madrugamos a las 6 de la mañana. Nunca había madrugado tanto. Lo vi aquí desde muy temprano. Yo creo que cuando era ministro le tocaba... Lo hacíamos madrugar nosotros con entrevistas como la que acabamos de hacer al ministro Guevara. Claro, pero me daban café y ahora no. No puede ser. Esto es un reclamo al aire. Ya viene el café para el señor exministro José Manuel Restrepo. Darcy ya está ofreciendo que su café, que es recomendado, es café con denominación de origen. Bueno. Sí, el mío sí es bueno. Yo le robo todas las mañanas. Doctor Restrepo, ¿cómo analiza lo que nos acaba de decir el ministro Guevara? Tal vez lo primero que me parece que es muy sensato es, en la conmoción interior van a haber unos impuestos. Los impuestos no van a incluir nada más distinto a eso. Eso significa que no se toca la regla fiscal en esos decretos de conmoción interior, que van a estar circunscritos a las causas que propiciaron esa conmoción interior, porque había una duda sobre el hecho de que fueran impuestos hasta el 31 de diciembre del 2025. Y tal vez respecto de la reforma tributaria parece un poco iluso en este momento meterse en una reforma tributaria. Claramente aquí no hay seguramente un respaldo político para ese propósito. A menos que amarren mucho el cambio de gabinete. Pero entonces... Es que recuerde que ha llegado un experto a la Casa de Nariño en armarles mayorías parlamentarias. Pero entonces, y están ofreciendo, según nos han dicho, ministerios para los grupos de rebeldes. Si ese fuera el caso, Juan, ellos seguramente van a hacer un esfuerzo de una reforma tributaria importante, porque uno no haría una reforma tributaria por 3, 4 billones de pesos, o sea, necesitaría por lo menos 20 billones, y según lo que dice el Comité Autónomo de Regla Fiscal, las necesidades son de 46 billones de pesos. Entonces, de meterse en una reforma tributaria, pues primero habría que valorar ese tema político, y en segundo lugar, que seguramente será una reforma significativa, no será una reforma menor. Doctor Restrepo, acaba de salir ese concepto del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, de la CARF. Le pido por favor para nuestros oyentes, para nosotros, ¿qué dice el Comité Autónomo de la Regla Fiscal? En su opinión, ¿qué es lo más importante? Quizás el tamaño del hueco cuantificado por primera vez. A mí lo que me parece lo más importante es que de una manera muy diplomática el Comité Autónomo de Regla Fiscal dijo no se cumplió la regla fiscal en 2024. Es una manera diplomática de decirlo, porque dice no se habría cumplido, pero a continuación dice ¿por qué no se habría cumplido? Porque si se excluyeran esas transacciones de única vez, que fue la caída del ingreso que el ministro habló recientemente, pues no se habría cumplido la regla fiscal. Y dice explícitamente que el Comité Autónomo tuviera una opinión negativa, es decir, en contrario a haber incorporado esas transacciones de única vez. Pero dice en segundo lugar algo muy importante, que para el 2025 estamos a 46 billones de lograr el resultado de regla fiscal. Es decir, que si en 2024 se cumplió en teoría, técnicamente, en el 2025 va a ser muy difícil de cumplir y muy seguramente hacia marzo del 2026, en plena campaña electoral, nos enteraremos de que la regla fiscal se incumplió en el 2025. Y cierra diciendo que hay un alto nivel de deuda y de déficit, y es que es cierto, después de 3 años de disminución de deuda y de déficit, el déficit sube al 6.8% negativo y la deuda al 60% del Producto Interno Bruto. Entonces me parece que esos son quizá los resúmenes de lo que dice este Comité Autónomo. No es de poca monta el mensaje del Comité Autónomo de Regla Fiscal. Doctor Restrepo, si como dice usted es un poco iluso que el gobierno se meta en esta coyuntura, en este ambiente de precampaña en una reforma tributaria, ¿qué alternativas, qué escenarios tendría el gobierno de hundírsele esta nueva reforma? El único escenario es de claramente ya incumplir esa regla fiscal, es decir, tratar de conseguir 46 billones por la vía de congelamiento, lo cual es muy dudoso, porque en este momento estamos apenas discutiendo 12 billones. Faltarían pues por lo menos 34 billones adicionales. Tendría el gobierno que salir a conseguir 34 billones de pesos en recorte de gasto público para cumplir regla fiscal en el 2025. ¿A qué le puede echar mano?
Es duro porque la inversión está... Si usted fuera el ministro, ¿qué recomendaría al presidente Petro para poder cumplir con esa regla? Yo creo que tuvo la oportunidad, sobre todo en eliminar una cantidad de cargos de esos denominados OPS, órdenes de prestación de servicio al cierre del año. Todavía puede haber algunos en renovación. Habría que tomar esa decisión. Habría que revisar algunos gastos de inversión que no se necesiten en transferencias, por ejemplo. Y habría que revisar nómina, si es que es posible lograr un recorte en esa dirección. Pero el ministro nos dijo algo que pues uno no sabe si es real. Dice, mire, es que todos los gobiernos tienen que hacer reformas tributarias, 1, 2, porque es que lo que pasa es que siempre hay nuevos gastos, siempre hay, digamos, el Estado se va llenando de más gastos y entonces tienen inevitablemente que ponernos más impuestos a los mismos, además, ¿no? A los mismos. Él tiene un punto válido y es muy válido en el país, y es que la inflexibilidad del gasto es brutal. Cuando usted se sienta a hacer el presupuesto de la nación, como si estuviera haciendo el presupuesto de su casa, el problema es que el 85% del gasto y de la inversión usted no lo puede tocar a la baja. Por lo tanto, sí hay un problema estructural, y ese problema estructural únicamente se soluciona con una disminución del tamaño del Estado. Y ellos en eso son muy poco comprometidos, me da pena decirlo, pero les ha interesado poco. De hecho, si no es por la Corte, ahí nos dejaban de herencia un paquidérmico y gigantesco Ministerio de la Equidad para solo señalar un caso. Todavía nos toca lidiarlo hasta el final del gobierno. A las 6:41 me da gusto saludar a la defensora del pueblo. Lo que hemos visto día tras día es una plomera en todo